Ok, entonces vamos a hablar sobre sistemas diferenciales y posteriormente que definamos qué es un sistema diferencial, vamos a hablar de ciertas características de la salida de los sistemas diferenciales. Vamos a hablar de la salida, se va a descomponer en dos partes. Una parte la vamos a llamar entrada cero, otra parte la vamos a llamar estado cero. Es la componente, la salida total de ciertos sistemas va a ser la suma de estas dos partes que denotamos con estos nombres. Vamos a hablar de la estabilidad vivo. La estabilidad vivo se refiere al comportamiento de la respuesta a estado cero. Este, la estabilidad en el sentido de Lyapunov se refiere al comportamiento de la salida llamada respuesta a entrada cero. Es decir, vivo a estado, Lyapunov a entrada. Vamos a hablar de la respuesta en estado estacionario, que es otra descomposición de la salida del sistema. Y vamos a hablar de la respuesta transitoria y vamos a hablar sobre lo que se denomina respuesta en frecuencia. Entonces, vaya, más o menos lo que queremos abordar es lo siguiente. Tenemos un sistema que le vamos a llamar sistema diferencial y el sistema diferencial tiene una cierta entrada y tiene una cierta salida. La característica distinta de los sistemas diferenciales respecto a los sistemas que hemos visto es que estos sistemas necesitan condiciones iniciales. O sea, es decir, para describir por completo el sistema necesito el modelado matemático, necesito las condiciones del sistema, las condiciones iniciales, necesito ver quién es la entrada para yo poder encontrar la salida. Y tantas como el orden de la ecuación diferencial que modele el sistema. Lo que nos estamos refiriendo, o lo que vamos a ver en esta parte, pues es precisamente a lo siguiente, ¿no? La salida del sistema se va a descomponer en algo que vamos a llamar respuesta a este, entrada cero, más la respuesta a estado cero. Entonces la salida va a tener dos componentes importantes. ¿Okay? Esta sería la respuesta entrada cero y esta sería la respuesta estado cero. ¿Okay? Esos serían esos dos nombres. La vivoestabilidad se refiere a el comportamiento de esta parte. Vamos a ver cómo se comporta esta parte de la salida y a eso le vamos a dar un nombre. Vamos a definir algo de si la salida tiene este comportamiento, entonces eso le vamos a llamar vivoestabilidad. De la misma manera vamos a poder analizar esta parte que sería la estabilidad en el sentido de Lyapunov. Es decir, vamos a definir algún tipo de comportamiento y si ese comportamiento pasa de esta fórmula, de esta función, de esta parte de la señal, pues diremos que es Lyapunov estable. Si no pasa ese comportamiento, diremos que no es Lyapunov estable. Ok, resulta ser que esta YDT que tenemos aquí tiene otra descomposición. Aquí me gusta hacer la siguiente analogía, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos que Y es 10, ¿no? Entonces Y la podemos descomponer en 4 más 6, ¿no? 10, perdón, la podemos descomponer en 4 más 6. Pero el 10 también lo podemos descomponer en 8 más 2. Entonces, pues al final sigue siendo 10, pero pues la descomposición es distinta. Algo más o menos es lo que pasa con esto, ¿no? Es decir, podemos descomponer la respuesta total de un sistema diferencial en entrada cero más estado cero, o también la podemos descomponer en algo que le vamos a llamar transitorio y en algo que le vamos a llamar estado estacionario. Eh, esta descomposición, pues a veces tiene sentido y a veces no, pero digamos que cuando tiene sentido, pues esta descomposición coincide con la de aquí arriba, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estar hablando, ¿no? O sea, vamos a descomponer de cierta forma, vamos a ver que hay otra descomposición equivalente que a veces tiene sentido. Y bueno, también lo que queremos llegar a hablar en algún momento, que sería en otra secuencia de videos, pero bueno, aquí sería tal vez bueno introducir esa parte, es lo siguiente. También queremos hablar de la respuesta del sistema
pero hablaríamos de una tercera descomposición, ¿no? O sea, este 10 lo puedo descomponer en 7 más 3 también, ¿no? Ok. Y esta descomposición, vaya, al final es lo mismo, es la respuesta del sistema diferencial. Se denomina parte respuesta natural y respuesta forzada. ¿Ok? Son tres descomposiciones distintas. A veces a veces son tres descomposiciones distintas. A veces las descomposiciones este, coinciden, a veces no. Eh, Al final, cuando sumamos las descomposiciones, pues obtenemos la respuesta total del sistema. Y bueno, son características distintas, ¿no? Todo al final es lo mismo, digamos, la manera en que descompongas la respuesta del sistema, pues depende de lo que quieras estudiar. A veces a la natural también le llaman la solución homogénea del sistema, ¿ok? Esto sí es un sinónimo, por eso lo pongo aquí sobre la misma ecuación. Y a la forzada le llaman solución particular, ¿no? Esto es más de los nombres que se le dan ecuaciones diferenciales a esa descomposición. Entonces, entrada cero, estado cero es una cosa, natural, forzada o homogénea particular es otra, transitoria y estado estacionario es otra, ¿no? O sea, a veces coinciden, a veces no. Entonces, eso sería lo que estaremos abordando cuando nos refiramos a sistemas diferenciales. Entonces, en el siguiente video vamos a definir qué es un sistema diferencial y empezar a atacar esta idea de la respuesta entrada cero y la respuesta a estado cero.